Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Están terminando de ingresar algunos participantes, pero mientras tanto nos vamos saludando. Se llegó el día de hablar de equipos de alto desempeño, ¿no, don Ricardo? Esa es la idea. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Richard. Con gusto. Ahorita te doy la palabra para que te presentes. De entrada me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Quiero saludar al auditorio como siempre lo hemos hecho. Nos están acompañando hoy también de diferentes países: Venezuela, Argentina, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, de México, por supuesto, y de diferentes ciudades de México. Les damos las gracias por darnos la oportunidad de poder aportarles valor con las conversaciones y con los contenidos que tocamos en estas conferencias y en estos webinars. Quiero mandar algunos saludos especiales. Lamentablemente no puedo mencionar a todas las personas ni a todas las empresas, pero quiero mandar un saludo muy especial a Indra, que nos está acompañando en este momento, a Bianca, a Rosaura Vázquez de Navinza, Trooper, a Kuala, Johanna, mucho gusto que estés aquí, a Arianna de Cura, que nos acompañó hace un par de semanas en una conferencia también, Nestlé, Fiat, bueno, Okidata, Halliburton. Un saludo muy especial a Jorge Eduardo Sánchez de Apolo Textil, por allá cerquita de la ciudad de Puebla, que nos ha acompañado ya en varias de estas sesiones de conferencias y webinars. Y también a Debe Schenker, a Marisela Martos, que hacía mucho tiempo no sabía de ella. Bienvenidos a todos. Me encanta que estén aquí. Nos da mucho gusto. Y como siempre, la idea es poderles aportar un poco de valor con contenidos, con conversaciones, con experiencias, para que sean, en primer lugar, reflexionadas, en segundo lugar, aprendidas o que se lleven tips, y en tercer lugar, lo más importante, es que las apliquen en su lugar de trabajo. Para eso nos acompaña el día de hoy Ricardo Escobar. Híjole, no sé cómo presentarlo porque hay muchos sentimientos con respecto a la participación de Ricardo el día de hoy. Es, en primer lugar, un gran amigo de hace muchos años. En segundo lugar, un colega muy apreciado. Hemos hecho proyectos y trabajado juntos. En tercer lugar, y de entrada lo pongo sobre la mesa, fue quien me enseñó muchos tips de trabajo y desarrollo de equipos a través de su certificación de Team Coaching, que es una certificación que yo creo que ya lleva, no sé si 50 o 70 graduados, no en cantidad de personas, sino de sesiones, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Entonces, tenemos el gusto de tener el día de hoy a Ricardo, que es un experto en el tema de desarrollo de equipos para alto desempeño, en el tema de certificación de Team Coaching para toda la gente de recursos humanos, consultores, etcétera, etcétera. Y Ricardo, ahora sí, me da mucho gusto tenerte acá y te doy la palabra para que ahora sí te presentes en tus especialidades. No, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Pues a ver, ¿qué les puedo contar? Colombiano de origen, 35 años en México. Como bien comentas, he tenido la oportunidad y el gusto de trabajar en muchos países de Latinoamérica. Y dedicado desde hace muchos años a coaching ejecutivo y principalmente a la especialidad de Team Coaching, ¿sí? O sea, coachando equipos y formando Team Coaches. ¿Sí? Principalmente es lo que hacemos. Digamos que la mitad del tiempo formando Team Coaches o formando líderes o herramientas de Team Coaching para líderes, y la otra mitad de tiempo pues ejecutando proyectos principalmente relacionados con Team Coaching. Creo que sería eso lo que... Muy bien, Richard, muchas gracias. Y sé que te va a dar mucho gusto que dentro del auditorio hay algunos de tus alumnos de Team Coaching. Allá saludamos a Maru Vera, una extraordinaria consultora y profesional del coaching y del Team Coaching.
Y bueno, pues sin dar más preámbulo, damos inicio a esta sesión para aportarles un poco sobre las experiencias que traemos con respecto a equipos de alto desempeño. Muy bien, somos una empresa que se llama Integral Management Consulting. Nosotros buscamos agregar valor al desarrollo competitivo de las organizaciones y fundamentalmente trabajamos en desarrollo organizacional, desarrollo comercial y desarrollo humano. Hacemos procesos de planeación y alineación estratégica, hacemos desarrollo de equipos para alto desempeño, hacemos habilidades de liderazgo, habilidades de desarrollo de habilidades comerciales y de ventas, desarrollo de inteligencia emocional y assessment center. Todos estos programas presenciales y desde marzo para acá los estamos haciendo también de manera virtual. Hacemos coaching, coaching ejecutivo, coaching relacional, modelos de competencias, entrevistas por competencias y también consultoría en general en soluciones integrales para recursos humanos. Y somos Master Franchise de la plataforma de Thomas International, que tiene mucho que ver en uno de sus productos o en una de sus herramientas con el tema que vamos a hablar hoy, que es el desarrollo de equipos, la identificación de los equipos para programas de desarrollo. Thomas es una empresa multinacional inglesa que provee soluciones integrales de identificación y diagnóstico, todo lo que llamamos evaluaciones de talento, de liderazgo y de equipos para procesos de selección, retención, desarrollo, cultura y transformación dentro de las organizaciones. Y bueno, entonces arranquemos con esta conversación, Ricardo, y el punto de partida precisamente es cómo se alinean los equipos a la planeación estratégica en tu experiencia. ¿Cómo has visto que los equipos realmente vayan bajo un objetivo común, alineados hacia la estrategia de la organización? Porque es muy diferente la estrategia a la alineación del equipo. Bueno, yo partiría de una definición de equipo que escuché alguna vez que me gustó mucho, que decía que es una red de conversaciones, ¿sí? Entonces, creo que todo esto tiene que ver un poco con cómo el equipo conversa con el resto de la organización y cómo la organización conversa con el equipo y cómo el líder del equipo conversa con el equipo, ¿no? Y de ahí viene un poco la alineación. Google hace un tiempo hizo un estudio bien interesante que lo llama Proyecto Aristóteles y habla de las principales competencias que debe tener un equipo de alto desempeño. Y una de las que define muy bien dice estructura y claridad, ¿sí? O sea, un equipo tiene que tener muy claro cuál es su rol dentro de la organización. Pero fíjate que habla de otro bien interesante, que es el beneficio. El equipo tiene que tener muy claro el beneficio de lo que está haciendo. Y algo que veo que a veces sucede en las organizaciones, y terminan siendo como silos, es que el equipo tiene muy claro lo que tiene que hacer, pero no necesariamente tiene claro el impacto de lo que tiene que hacer, impacto positivo o negativo, y ni siquiera la claridad de en qué otras, digamos, qué otros impactos puede estar generando en otros equipos de la misma organización a nivel cliente interno o en el mismo cliente externo, ¿no? Y creo que todo pasa digamos que mucho de la conexión del equipo con el resto de la organización es el líder, ¿no? Entonces, para mí el tema de equipos de alto desempeño, yo lo asocio mucho con qué tipo de líder debe tener un equipo para que sea un equipo de alto desempeño, ¿no? Y todo este tema de la alineación, pues va muy por ahí. El líder termina siendo una especie como de policía de tráfico de todo esto, ¿no? De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que en la experiencia de trabajo con equipos que hemos tenido, hay un común denominador y es que a veces hay la confusión y por eso marco la distinción aquí entre lo que es la estrategia, como lo dije hace un ratito, la planeación estratégica o la estrategia, que al final es un ABC, es un proceso que debe seguir la organización para llegar a esa puntita de Everest que todos estamos persiguiendo dentro de las empresas.
pero sí tener la claridad de que es diferente la alineación del equipo a esa estrategia, porque una cosa es el ABC y otra cosa es quién lo Claro, hace, claro, claro. ¿correcto? Y cuando el equipo, en primer medida, asume una alineación en términos de visión, misión, estrategia como tal, y sobre todo los valores, porque no puede haber esa sinergia colectiva entre el equipo si alguna de las direcciones funcionales no se alinea a los valores, a esa misión, a esa visión, a esa filosofía de trabajo de la organización, precisamente para llegar a cumplir los objetivos. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, fíjate que ahora que hablas de valores, algo que yo he encontrado cuando trabajo con los equipos haciendo team coaching, es que muchas veces los valores de la organización están claros y hasta te los pueden repetir de memoria, pero, pero si vamos a un elemento más micro, también hay valores de área, ¿sí? Que no siempre son congruentes con los de la organización. Y voy a poner un ejemplo típico, pero que puede ayudar mucho. Los valores del área administrativa no necesariamente son los mismos valores del área comercial. Por ejemplo, para el área comercial la orientación al cliente es un valor importantísimo, pero porque todo el día están con clientes. Para el área administrativa no es tan fácil entender el valor orientación al cliente, por mucho que lo tengan claro desde lo racional, ¿sí? Pero, por ejemplo, para el área administrativa es muy importante el valor control y tener las cosas controladas en el buen sentido de la palabra. Y por ahí para el área comercial no tanto. Entonces, es bien interesante también ver esos valores que no son los valores definidos por la organización, sino esos valores tácitos que están en juego muchas veces y que los ves, por ejemplo, cuando hay conflictos entre equipos. Muchas veces los conflictos entre equipos o entre líderes, y terminan siendo conflictos de equipos, tienen que ver con defensa de ciertos valores. Justamente llegamos a un punto de toma de decisiones en los equipos en la que muchas veces se retrasan o se reprime la toma de decisiones precisamente por enfrentar los objetivos de la organización frente a los valores. En otras palabras, ¿cómo dicen? Los medios priman sobre el objetivo final, ¿no? Igualmente, nosotros nos hemos encontrado con que aparte de esa alineación hay tres elementos que voy a nombrar que serían importantes o que es muy importante tener en cuenta dentro de los equipos como que estén empoderados, que definitivamente tengan la autoridad y la autonomía de tomar las decisiones, de solucionar los problemas y de dirigir como equipo en colectivo, no individual, porque tú lo acabas de decir de una manera muy precisa. Una cosa es la administrativa, otra cosa es el área comercial, otra cosa es el área de producción, pero cuando hay una sinergia colectiva entre todos, es que todos se apoyan, todos se ayudan y todos salen adelante indistinto a mi área en específico. Entonces tiene que haber un compromiso con el mismo equipo y con los resultados colectivos de la organización que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con la rendición de cuentas, que tienen que ver con la responsabilidad, por un lado. Por el otro lado, la colaboración. La colaboración. Yo con mi área comercial desarrollo unas actividades para cumplir con unos objetivos que tengo comercialmente marcados y que la subsistencia o la independencia de la compañía persiste sobre esos resultados comerciales. Pero también tengo que cumplir con unos requisitos procedimentales que me marca el área fiscal, el área financiera, el área fiscal, el área administrativa o con la capacidad de producción que tenga. Entonces, tengo que tener esa cooperación, esa colaboración con las demás áreas, otra vez para ir con un todo. Y por el último, algo que cacareo mucho y que cacareado mucho en estos webinars y en estas conferencias es la humanización de los procesos. El equipo, los equipos, y ojo, tú sabes perfectamente que no estamos hablando necesariamente de un equipo de dirección general, sino de equipos funcionales, equipos interdependientes de un nivel diferente Claro. al equipo de la cabeza de la dirección. Pero a través de todos los equipos tiene que permear como sombrilla que humanicemos los procesos, porque a veces nos vamos por los números, por las fechas, por el porcentaje y por el resultado y nos olvidamos de que somos personas
las que estamos integrando los equipos, y en esta época de crisis y pandemia, con mayor razón, somos personas los que integramos los equipos. Claro. Además, Hammer, uno de los iniciadores de la reingeniería, decía, una mala actitud daña un buen proceso. ¿Sí? Pues los procesos al fin y al cabo siempre son manejados por personas. ¿Sí? Esa parte influye mucho. Y ahora que hablabas de un poco del empoderamiento de los equipos, yo siempre he pensado que el empoderamiento tiene que ver también con manejo de información. O sea, es muy riesgoso empoderar sin información, porque el empoderamiento tiene mucho que ver con tener mayor autoridad en toma de decisiones de un equipo. Y esas tomas de decisiones tienen mucho que ver con el criterio desde el cual tomó la decisión, y el criterio tiene mucho que ver con información. Entonces, a veces pasa, nos quejamos mucho que los equipos son islas, pero es que los volvemos islas, porque en realidad el equipo en general maneja muy poca información y no tiene mucha claridad, inclusive del impacto de ciertos procedimientos en otras áreas o del porqué de procedimientos de otras áreas. Esto es bien interesante. Por ejemplo, yo trabajo mucho en negociaciones entre equipos, ¿sí? Dos equipos en conflicto, y mucho de lo que uno se da cuenta es que cuestionan muchos procedimientos de otras áreas, pero no entienden el porqué de ese procedimiento, ¿sí? Y no entienden qué pasa si ese procedimiento se incumple, procedimiento puesto por otras áreas. Entonces, en el fondo, y con todo esto que hablas de humanizar, creo que en el fondo, y volvemos mucho al tema de comunicación, o sea, comunicación entre miembros del equipo, comunicación del equipo con su líder, comunicación del líder con otros líderes y cómo en cascada puede bajar cosas positivas o negativas. ¿Cuántas veces dos líderes en conflicto terminan haciendo que sus equipos terminen en conflicto? Y bueno, y ni qué decir comunicación con la cabeza de la organización y con los clientes, ¿no? Y en ese sentido, a veces hay mucha falta de claridad, ¿sí? Hay mucha falta de claridad, para mí los equipos son como un iceberg, ¿no? Tú ves lo que está por encima del agua, pero por debajo hay una cantidad de cosas que se mueven, conversaciones no claras, como hablamos, valores encontrados, suposiciones de yo creo que, y entonces yo creo que esa política no es justa, pero nunca he preguntado por qué la pusieron. Ese tipo de cosas son bien interesantes y es como la parte humana, al fin y al cabo, de los equipos, ¿no? Sí, ahora me parece que es una palabra que nos acostumbramos a decir hace unos años, desarrollo de equipos para alto desempeño. Y me parece rimbombante la palabra para alto desempeño, porque al final del día el equipo tiene que ser efectivo y productivo. Sin embargo, creo que un elemento importante para poner sobre la mesa, y me darás la razón ahorita con tus comentarios, es que ningún equipo es igual. A veces tratamos la palabra de equipos de trabajo como un genérico, como si todo, y entonces para trabajar bien en equipo hay que comunicarse bien y hay que negociarse y hay que negociar y hay que hacer esto y esto y esto, cuando realmente no todos los equipos son iguales. Hay equipos de fusiones de empresas, hay equipos de fusiones de áreas, hay equipos de dirección general, cabeza de una organización, hay equipos funcionales, hay equipos que se juntan para desarrollar un proyecto en específico. Y nomás desde ese punto de partida, los equipos son diferentes, pero la gente que integra los equipos también. Entonces, yo tengo mi modelo y tú lo sabes, pero ¿cuál es tu modelo, Ricardo, para identificar los integrantes de un equipo, identificar las fortalezas y las debilidades de un equipo? ¿Por qué? Porque no es que saquemos un integrante o metamos tres más. Tenemos que trabajar con el equipo que estructuralmente ha asignado la organización. ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo lo identificas? Sí, cuando yo trabajo con un equipo, o sea, una es identificar perfiles, ¿sí? Digamos, obviamente partes de la información oficial que tiene la organización, y te estoy hablando como externo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho observar a la gente y desde ahí detectas perfiles informales. Es como el otro organigrama, ¿no? Y perfiles informales, y tú lo conoces muy bien, inclusive muchas de las herramientas de toma se basan en eso, que generan liderazgos informales, ¿no? Por ejemplo, la persona de más experiencia del equipo, la persona que tiene más conocimiento específico del tema que en este momento estamos discutiendo, el más antiguo del equipo, qué sé yo,
etcétera, ¿sí? Entonces, son como liderazgos situacionales, y eso es bien interesante observarlos, y te dan mucho más información de realmente la composición del equipo que entender solo pues las funciones oficiales de sus miembros. El perfil del líder también termina influyendo mucho, ¿sí? Conocí un líder, obviamente no puedo decir la organización, una persona tremendamente creativa, pero tremendamente caótica. Ahora era tan creativa que era caótica, y sus equipos eran totalmente caóticos, ¿sí? Porque había cero planeación, o sea, todo era creatividad. Te estoy hablando de una persona que quebró 4 empresas en 10 años, pero lo más interesante es que se volvió a levantar. O sea, sí realmente era una persona demasiado creativa, pero el caos que genera, y te doy un ejemplo, en 2 años tuvo 14 directores administrativos. Le renunciaba a un director administrativo cada 2, 3 meses. ¿Sí? Entonces, este tema de los perfiles y de cómo terminan influyendo en los equipos, creo que es vital, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo descubres? Por observación directa. O sea, obviamente hay pruebas, etcétera, te dan muchos elementos, pero nada como la observación directa. Por ejemplo, yo cuando estoy en una reunión con un equipo, partiendo de la observación del externo, me gusta mucho, por ejemplo, observar en la reunión quién se sienta al lado del líder, ¿sí? Y a veces a propósito hasta los cambio de lugar a ver qué pasa. O cuando alguien está hablando, ¿a quién está mirando cuando habla? Y desde ahí empiezas a detectar cosas bien interesantes de perfiles informales y de cómo influyen. Llevándolo un poquito a más formales, personalmente me gusta mucho el modelo de un señor que se llama Roger Bonech, experto en creatividad, que habla de 4 tipos de personas, ¿sí? Frente a los procesos creativos de un equipo, o sea, frente a un equipo tratando de resolver un problema, ¿sí? Muy rápidamente. Él habla de personas que son como exploradoras, muy aventadas, o sea, es como el aventado, el que hace y sobre la marcha va resolviendo. El empuje. Pensamiento caótico, pero empuja, avanza como sea, ¿sí? No le tiene miedo a botarse al agua, ¿no? Es una especie como de creativo extrovertido, ¿no? Y hay otros que llaman los artistas, personas más calladas, y de pronto salen con una genialidad, pero no es que se les ocurrió en el momento, es que lo venían trabajando. Lo que pasa es que no los presiones porque así no funcionan. Habla de otros que lo llaman los jueces, ¿no? Es el pragmático, el aterrizado, que siempre es como el balde de agua fría, ¿no? Pero es el que nos está recordando que la realidad existe, ¿sí? Y uno que llama el guerrero, que dice, es al que le das una misión y la cumple, y te puedes ir a dormir tranquilo, pero cuidado con la misión que le das, porque eso es lo que va a hacer. O sea, es como un buen soldado, no tiene gran criterio, ¿no? Entonces, cuando ves esa composición, es bien interesante. Más la composición del líder, por la influencia que tiene el equipo, versus en qué momento está el equipo frente a un problema. Por ejemplo, si el equipo está haciendo una tormenta de ideas, tú ves a los jueces totalmente incómodos, molestos, enjuiciadores, cuestionadores de todo lo que se está proponiendo. Ves al guerrero desesperado porque lo que quiere es actuar, es como ya dejemos de pensar, díganme qué hago y ya para hacerlo. Y ese tipo de observaciones me dan mucho más información de lo que realmente es un equipo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros, fíjate que nosotros, y bueno, es algo que tú has visto y que hemos implementado ahí, incluso con algunos de los equipos de las certificaciones, y es que indudablemente la metodología que nosotros utilizamos es a través de la plataforma de Thomas International, que es la herramienta de Thomas Team Audit, que es un diagnóstico de equipos para alto desempeño, y lo que hace es junta 2 teorías científicas, la teoría de la conducta y comportamiento y la famosa teoría de los 9 roles de Belvin, que nos dice que nosotros como individuos tenemos una forma de comportarnos de manera individual, pero cuando estamos integrando un equipo de trabajo, la forma de comportarnos es diferente. Y por ciertas reacciones o por ciertos estímulos del medio, como tú muy bien lo decías, algunos conocimientos, algunas especialidades, el jefe, la actitud del jefe, qué tan fuerte o qué tan democrático sea el jefe, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace la plataforma es darnos información individual de cada integrante en sus características conductuales, y por el otro lado, darnos una identificación colectiva del equipo
en términos de roles, ¿no? ¿Qué rol ancla, pionero, innovador, relacionista, que también para ciertos proyectos especiales podemos utilizar y aprovechar ese tipo de roles, ¿no? Entonces lo que hace es identificar un perfil ideal de equipo de acuerdo a la cultura o al objetivo. Juan Carlos, el audio se te movió. Bueno, ahí me escuchan. Jorge es nuestro Big Brother que nos apunta cualquier dato importante de tipo técnico que puede estar afectando la transmisión. Ya, muchas gracias, Jorge. ¿Ahí me escuchan? No. No te estamos escuchando. Ahí ya, creo que me están escuchando, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estaba diciendo que identificamos como si fuera un perfil de una posición, pero el perfil del equipo, luego el equipo real, es decir, lo que tenemos actualmente, y logramos tener hacia dónde queremos llevar el equipo y dónde está el equipo actualmente para, vamos, en coaching lo que típicamente llamamos precisamente el proceso de ajuste o de desarrollo, de llevar el equipo de lo que es a lo que necesita el proyecto, la organización, la situación actual, el objetivo, la estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, y me parece muy interesante lo que tú dices, porque también lo hacemos nosotros a términos de validar, ¿no? Lo que tú dices, quién se sienta al lado del jefe, quién participa más, quién participa menos. Muchos integrantes del equipo que se quedan callados, pero cuando nosotros logramos saber, entender esa información previa, ya podemos saber que por su conducta o su comportamiento natural es una persona que típicamente puede ser callada y que está analizando su mente, está callado, pero su mente está dando vueltas, está analizando qué es lo que están diciendo los otros para en un momento oportuno dar la información correcta y decir exactamente, yo opino esto, y wow, nos deja a todos aterrados y nos deja pensando en lo que acaba de decir. Claro. Y ahí es donde puedes aportarle más a un equipo, porque, por ejemplo, una persona introvertida se siente cómodo callado. Además es de procesos más internos, solo habla cuando está seguro de lo que va a decir o cuando se siente muy en confianza. Entonces, imagínate un equipo de 5 personas, 4 extrovertidas y un introvertido, ¿sí? El introvertido, entre más extrovertidos hay, más se introvierte. Entonces, es una persona que si no le hacen preguntas directas, muy seguramente en la reunión no habló nada y de pronto tenía algo muy valioso que aportar, pero se siente cómodo, callado y además los otros monopolizan ese silencio. Entonces, ahí es donde ves desde esos roles informales que creo que nos dan mucho mayor información de un equipo, donde realmente les puedes aportar y dónde puedes ayudarle al líder, y hablo desde externo al equipo, ayudarle al líder que aporte un poco con tips como esos. Por ejemplo, mira, a Juan, ¿sí? Que no termine una reunión sin preguntarle qué opina, porque se siente cómodo callado, pues eso no quiere decir que no tenga nada que decir, ¿no? Es que yo creo que en esto de equipos de alto desempeño también hay otra faceta que a veces olvidamos un poquito, y es que el 50% de un equipo es el tema del desempeño, obviamente la búsqueda del resultado, pero el otro 50% del equipo es lo que llaman el aprendizaje del equipo, el desarrollo del mismo equipo, y eso termina influyendo en los resultados, ¿sí? Una de las cosas bien interesantes de este proyecto Aristóteles de Google, y es que hablaba de no solo de la estructura, la claridad del equipo, sino decía que el aspecto más importante en un equipo, y para que sea un equipo de alto desempeño, es lo que llamaban la seguridad psicológica, que tiene que ver con qué tanto las personas sienten que pueden decir lo que opinan, que pueden proponer, que pueden cuestionar, ¿sí? Y desde ahí decía, si un equipo no tiene esa seguridad psicológica, eso termina afectando en su desempeño. Y no estoy hablando de seguridad psicológica en el sentido de hacerles una terapia grupal, sino en el sentido de que la gente se sienta con la libertad de poder, por ejemplo, cuestionar al jefe, de poder opinar diferente, de poder aportar una idea sin miedo al ridículo o de poder tomar una iniciativa sin miedo al error, que en el fondo no es miedo al error, sino miedo a la consecuencia del error,
¿sí? Entonces, creo que es como esa otra parte, ¿no? Y difícilmente podemos hablar de equipos de alto desempeño enfocándonos solo en la faceta del equipo buscando un resultado. La otra es el equipo cómo interactúa consigo mismo y cómo eso afecta la búsqueda de ese resultado, ¿no? Y cómo aprende. Exacto. Y como decías hace un rato, y otros elementos que debajo del iceberg no vemos, que tiene que ver con la naturaleza de cada ser humano y con muchos temas de estos de psicología que tú mencionas, y nos encontramos con frustraciones, indecisiones, inseguridades, incertidumbres, obstinamientos, rencillas, celos profesionales, conflicto, manejo de conflictos, bueno, un sinnúmero de cosas que todos traemos en el corazón y en la cabeza y que eso también se lo aportamos al equipo de trabajo. Ahora, bajo ese contexto, Ricardo, digamos que sí, otra vez, tradicionalmente hay algunos elementos que quisiéramos trabajar en los equipos, pero ¿cuáles serían, digamos, esas fortalezas o esas debilidades que tú encuentras o que encontramos en la realidad? Porque otra vez, una cosa es mirando desde afuera y otra cosa es mirando desde adentro, Sí, sí, en la sí. realidad, fortalezas, debilidades, patrones de cambio, patrones de conflicto en los equipos, que afectan la experiencia del avance del equipo hacia adelante. Sí, yo una que he encontrado muchísimo y como dices tú, ya en observación real de trabajo con equipos, más allá de lo que puedan decir las buenas teorías, es conversaciones pendientes. Lo que no se conversa, lo que se piensa pero no se conversa, ¿sí? Desde, como dices tú, conflictos y, o sea, voy a poner un ejemplo, y lo ve uno mucho en reuniones. Personas que se quejan, ¿sí? De manera pasiva o activa. Pasiva me refiero, notas que tiene una queja en su cuerpo, en su tono de voz, se le nota en la cara, pero no está expresando esa queja, ¿sí? O una queja activa, la está diciendo. Pero resulta que no se explora, por ejemplo, esa persona, ¿qué es lo que propone? O sea, detrás de toda queja hay una propuesta, pero de eso no se habla. Entonces, claro, la queja es mal recibida, genera un conflicto. Pero con una simple pregunta de pronto, bueno, a ver, y entonces, ¿cómo consideras tú que podemos hacer esto algo diferente? Para llevar a esa persona de la queja a la propuesta. Solo esa pregunta ya generaría un encuadre de conversación diferente y permitiría, ¿sí? Que la persona no diga qué está mal, sino cómo propone que esté bien. Por poner un ejemplo muy sencillo de cosas que en los equipos no se hablan. En los equipos es muy difícil ver retroalimentación vertical. O sea, hay mucha del líder a cada uno de los miembros del equipo. Pero ¿cuánta retro hay de los miembros del equipo al líder, por ejemplo? Y tienen mucho que decirle y le pueden aportar mucho. ¿Y cuánta retro hay entre los mismos miembros del equipo? Tampoco se hace mucho ese tipo de ejercicios. Otra cosa que yo he visto mucho en los equipos es como que se pierden de un gran recurso del equipo, que son los aprendizajes que el mismo equipo va teniendo en todas las situaciones que va enfrentando, a nivel individual o grupal, ¿no? Me acuerdo una vez trabajando con un equipo de personas, tenían que ver con telemarketing y teóricamente la sesión era sobre cómo, digamos, adaptar técnicas de coaching a cómo atender clientes difíciles y por teléfono además, ¿no? Y entonces le pregunto yo a una persona del equipo, le digo, oye, ¿ustedes cuántas llamadas atienden al día? Y me dice, 50 diarias. Ok, les dije, miren, aquí en esta sala hay 20 personas. Aquí en esta sala hay 1000 experiencias diarias de cómo atender personas por teléfono. ¿Por qué no más bien hablamos y hacemos un ejercicio de, en su experiencia diaria, qué cosas les funciona, qué no, qué cosas hay que dejar de hacer porque la realidad está demostrando que no? Y terminamos fue haciendo un ejercicio precioso de lo que se llama aprendizaje cruzado. O sea, ellos terminaron generando su propia teoría de lo que sí había que hacer en función de sus propias experiencias. Entonces, a eso me refiero un poco con conversaciones pendientes, no solo conversaciones de posibles conflictos que no se están expresando, sino de muchas cosas que el equipo se está perdiendo. Personas que tienen una idea diferente de cómo hacer algo, pero no la dicen y nunca nos enteramos que la tuvo porque no la dijo. Sí,
De acuerdo. Y lo que pasa, Ricardo, es que, por ejemplo, el equipo no ha aprendido a mirarse. Y justamente mucho de lo que tú y yo trabajamos es enseñarle al equipo a que se mire, a que salga de su entorno y de su discusión, y como si subiera en un helicóptero, que es un símil que yo utilizo mucho. A ver, subámonos al helicóptero, vámonos Claro. para arriba y miremos hacia abajo a ver qué están viendo ustedes, a que el equipo se aprenda a observar, que aprenda a tener conversaciones difíciles, que aprendan a focalizarse, a ser productivos, porque muchas veces el equipo le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas al mismo tema, le da vueltas y se les acabó la reunión de 4 horas y siguieron dándole vuelta y no terminaron de resolver un tema en específico. Entonces, otra vez, que el equipo se aprenda a mirar, que el equipo entre ellos aprendan a conversar, porque no toda la vida van a tener un team coach o un desarrollador de equipos Claro, allá al lado para que claro. les muestre el espejo, ¿no? Sino que ellos aprendan a mirar ese espejo y a ver cómo están conversando, cómo están solucionando, cómo están tomando decisiones y cómo están siendo productivos. Claro. Y volvemos entonces al tema del líder, ¿no? O sea, el líder es el gran role model del equipo, porque está 8 o 10 horas al día con el equipo, como dicen. El instructor llega, les habla de teorías bonitas, pero se va. En cambio, el líder se queda. Entonces, al fin y al cabo, o sea, ¿cuál es el instructor natural del equipo? Lo que le observan a su líder, y lo que ese líder les refuerza, y lo que ese líder les premia o les castiga. Entonces, volvemos al tema del líder. Y muchas veces, observando, por ejemplo, reuniones de equipos, toda la reunión, y tiene que ver también con tiempos y con prisa y urgencia del resultado, toda la reunión se queda en lo que se llama coordinación de acciones, que es hablar de qué estamos haciendo, qué estamos logrando, y por ahí qué tenemos que hacer diferente para lograr cosas mejores. Pero la conversación no entra a otros elementos más de fondo. Pongo un ejemplo. Un equipo comercial logró tener un muy buen mes, superó las ventas en 20%. Entonces pasamos directo al premio, al bono, ¿sí? A la felicitación. Pero, a ver, un momento, ¿qué fue lo que hicimos diferente este mes que hizo que las ventas fueran 20% por encima? Porque el que nos vaya bien no quiere decir que hicimos las cosas bien. De pronto fue que el competidor quebró y entonces ahora tenemos más porcentaje de mercado sin darnos cuenta. Y ese tipo de conversaciones no se tienen mucho. De, a ver, ¿qué estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo? No solo qué estamos haciendo y qué estamos logrando. Y fíjate algo bien curioso. Cuando un equipo obtiene un muy mal resultado, ahí sí, a ver, vamos a revisar. Entonces, solo se profundiza cuando las cosas están muy mal. Pero entonces la emocionalidad, la persona, etcétera, no está para tener esa conversación. ¿Sí? Otros errores que yo he visto mucho, los equipos quieren pasar a ejercicios de tipo creativo en el sentido de cómo miramos diferente y cómo encontramos diferentes alternativas de lograr algo, pero con un equipo, por ejemplo, muy desmotivado por un mal resultado. Y resulta que la creatividad tiene mucho de motivación. Entonces tú dices, hágame una tormenta de ideas, pero es que la emocionalidad y la mentalidad de la persona en ese momento no están para generar ideas. Entonces, a ver, creo que a los líderes a veces nos falta el saber cómo generar esa mirada más amplia, ¿sí? Y en este sentido, sí, yo invitaría a todos los colegas líderes un poco a no solo formarnos en muchas cosas que son obvias, ¿sí? Y no las estoy demeritando, que tienen que ver con cómo obtener resultados, cómo planear, organizar, delegar, etcétera. Sensacional. Pero hay como otra parte que es cómo conversar con mi equipo, cómo generar creatividad en mi equipo, cómo generar aprendizaje en mi equipo, cómo manejar los conflictos de mi equipo. Es como otra faceta del liderazgo igualmente importante. Y los líderes no le dedicamos mucho a eso, ni siquiera le dedicamos mucha formación propia a eso, ¿no? Entonces, claro, terminamos, en otras palabras, creemos que la única manera de lograr algo es aprender cómo acelerar mejor. Pero a veces hay que frenar para ver cómo estamos acelerando y a veces hay que frenar para darnos cuenta si estamos en la carretera correcta, porque si estamos en la carretera equivocada, entre más aceleremos, más nos desviamos, ¿sí? Pero eso implica otro tipo de mirada, otro tipo de conversaciones y otro tipo también de formación del líder, ¿no? Complementaria a todo lo que nos enseñan de liderazgo. Sí, de acuerdo. Y justamente
agarro esas palabras y las llevo al famoso afilar el hacha para que nos dirijamos ya hacia el final de esta conversación, ya en términos de equipos de alto desempeño, y sobre todo marcando una diferencia, que una cosa totalmente diferente es el desarrollo de las habilidades de liderazgo, es una cosa totalmente diferente y que seguramente en otra ocasión tendremos la oportunidad de profundizar sobre ese tema. Y otra cosa totalmente diferente es el desarrollo colectivo del equipo. Exactamente, claro, claro, exactamente. El desarrollo colectivo, ¿no? Entonces, bajo toda esta conversación que hemos tenido, enfoquémonos, Ricardo, hacia el desarrollo del equipo en colectivo. Exactamente. Sí, yo creo que, bueno, por un lado está muy bien que un equipo tome formaciones de comunicación efectiva, talleres de herramientas creativas, qué sé yo, sí, cursos de manejo de conflictos. Está muy bien, pero creo que el verdadero desarrollo de un equipo y el crecimiento de sus competencias no va a venir solo con formación académica, ¿sí? O sea, el equipo tiene que aprender a coacharse a sí mismo, ¿sí? O sea, ¿cómo realmente se desarrolla una competencia? Para mí es una mezcla de tres cosas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hablar en público, hablar mejor en público. Obviamente un buen curso de hablar en público me ayuda. Pero si yo tengo miedo a hablar en público, y no estoy hablando de un miedo ya que implique terapia, sino si el miedo normal a hablar en público y me tiemblan las piernas, eso no me lo va a resolver el curso. Ahí necesito que alguien me coachee un poco para que yo accese a mis mejores recursos en ese momento. Entonces, estamos hablando de la combinación entre capacitación y coacheo. Ya sea el coacheo que el líder le hace al equipo, un externo, qué sé yo, eso ya son detalles. Y hay un tercer elemento que es que uno aprende haciendo. Entonces, ¿de qué sirve el curso de hablar en público? ¿De qué sirve que me coachaban mi habla en público? Si no hablo en público y si mi jefe no me enfrenta, no me confronta frente a públicos difíciles y me observa y me retroalimenta, ¿sí? Entonces, creo que el desarrollo de una competencia individual o grupal, a veces cometemos el gran error de creer que el desarrollo de la competencia se da en un aula. Entonces, como hay que desarrollar la competencia de comunicación, mandémoslos a un curso de comunicación efectiva. Sensacional. El curso de comunicación efectiva nos va a dar una cantidad de herramientas. Pero también tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué es lo que a este equipo en específico le está impidiendo comunicarse mejor? Y esto ya implica un coacheo al equipo, no solo aprender herramientas de comunicación efectiva. Entonces, creo que el desarrollo de un equipo, y yo asocio mucho desarrollo con conciencia, pero conciencia entendida como darse cuenta y desde ahí hacer cosas diferentes y mejores. Entonces, el verdadero desarrollo de un equipo va a ir muy relacionado con la conciencia que ese equipo tenga, no solo de qué está haciendo y qué está logrando, sino desde dónde decidió hacerlo así. Y con la conciencia que tenga, y ese es el verdadero concepto de aprendizaje en equipo. Y ahí cuenta mucho el líder, que lo provoque, que lo permita, ¿sí? Para que el equipo aprenda de ese confrontarse, no solo con lo que está haciendo y está logrando, sino con cómo lo está haciendo, desde dónde lo decidió, y hasta inclusive qué está pensando y qué está sintiendo frente a aquello que está enfrentando. Creo que ahí es donde viene el verdadero desarrollo del equipo, ¿sí? Yo creo que generar espacios y generar espacios, no me refiero específicamente al lugar, sino al momento. Claro, Es el exacto. momento de afilar el hacha y yo creo que lo primero que tiene que ser consciente el equipo, porque nos hemos encontrado muchos equipos que nos dicen, sí, es que estamos mal, no nos entendemos, tenemos muchos conflictos y bla, 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 pero no avanzan, ahí se quedan y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y no avanzan. Entonces, lo primero es sacar espacios para afilar el hacha, precisamente para concientizar ciertos elementos que puede estar viviendo el equipo que no se están dando cuenta. Apoyarse en ciertos contenidos, estrategias, consultores, prácticas, herramientas a través de las cuales se pueden ver espejos que en condiciones normales y por la dinámica también de los resultados y del mercado y una cosa a la otra, el equipo no lo puede ver. Y dentro de este orden de ideas, hacer identificarse visual o a través de plataformas de tecnología
que puedan identificar tanto las características conductuales, emocionales, situacionales que cada individuo tiene y sobre los roles esenciales que debe cumplir el equipo para que logre un resultado, ¿correcto? Pero definitivamente no puede ser una transacción, no puede ser un proceso transaccional, sino un proceso transformacional. Exacto. Como tú bien lo decías, no es vamos a una capacitación de comunicación o vamos a una integración y reventamos globitos y nos agarramos de la mano y todos a la viva, a la baba, a la bombao, nos amamos, nos queremos y el lunes a las 8 de la mañana volvemos a lo mismo. No, tiene que ser un proceso muy bien planeado y que nos dé una verdadera transformación en la que generemos hábitos individuales y colectivos para poder ir caminando hacia ese engranaje que requiere el equipo como tal para lograr resultados en colectivo y los resultados de la empresa. Exactamente. Y yo lo resumiría así, o sea, un líder tiene dos objetivos, que su equipo obtenga resultados, los resultados esperados, y por otro lado que su equipo aprenda y se desarrolle. Y es 50-50, pero si lo vemos en la realidad es 99 búsqueda de resultados, y cuando haya tiempo y presupuesto nos dedicamos a temas de desarrollo. Entonces, esto que tú hablas de generar un espacio. Sí, como dices tú, no es el lugar, es generar espacios, generar momentos. En cada reunión, ¿por qué no dedicar 10 minutos a ver qué aprendimos de lo que nos sucedió? ¿Qué lo podemos hacer diferente? ¿Por qué no abrir un espacio? A ver cómo nos estamos sintiendo frente a esta situación del equipo o frente a esto que no estamos logrando o frente al COVID o frente a lo que sea, ¿no? A veces los líderes tenemos miedo a hacer ciertas preguntas porque no queremos escuchar las respuestas, ¿no? Entonces, la pregunta ¿cómo te sientes? Se convierte en la pregunta prohibida. Es que no la hago porque no quiero escuchar la respuesta. Pero es que en el fondo sé cuál va a ser. Entonces, al contrario, con mayor razón lo voy a hacer. Y ahorita, y un poquito asociándolo, aunque es un tema indirecto de esta charla, todo este tema de la comunicación virtual tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos riesgos. Porque la comunicación virtual puede ser muy efectiva para una reunión de media hora de coordinación de acciones, pero y cuando estamos en una virtualidad al 100%, mientras las cosas se normalizan, hay muchas conversaciones de equipo que no esperan. Entonces, porque no puedo tener la sesión presencial y no me los puedo llevar un fin de semana al sitio ideal, entonces pospongo esa conversación. De pronto puedes estar generando un volcán en erupción, ¿no? Excelente, Ricardo. Yo creo que como aquellos cafés que nos hemos tomado, hablando de estos temas, se nos puede ir toda una tarde y lamentablemente el tiempo siempre es inclemente y nos pide que empecemos a terminar. Ya estamos prácticamente a unos pocos minutos y vamos a dedicarle los últimos minutos a preguntas que tenga el auditorio. Yo te agradezco mucho, Richard, y espero que en una próxima ocasión, bajo un tema diferente o bajo una perspectiva, bueno, hemos hecho diferentes cosas de apoyo con Ricardo, entre conferencias, entre apoyo electrónico, virtual, en las certificaciones, etcétera, etcétera, y lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí presente. Te doy las gracias anticipadas antes de despedirme del auditorio. Vamos a pasar a preguntas y las vamos a ir seleccionando de acuerdo a cómo se nos vayan presentando y las respondemos de la misma manera. ¿Quién es el autor de los 4 tipos de personas? Bueno, si me permite, Richard, por favor. Obviamente les voy a poner una fotografía mientras respondemos las preguntas, un panel de fotografías de diferentes equipos que hemos trabajado en otras ocasiones. Esta pregunta es muy interesante porque habla de la tipología de las personas, de la personalidad, que realmente es una teoría, que es la teoría de conducta y comportamiento que realmente nació en el año 430 a.C. con Hipócrates, que por primera vez habló de colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Esto le dio la vuelta a la historia y pasó por Claudio Galeno de Pérgamo,
tuvo una influencia muy importante de Carl Gustav Jung y se situó en la Universidad de Harvard a finales de los años 20, principio de la década de los 30, con un personaje que se llamaba William Moulton Marston, que consolidó la teoría del comportamiento y le cambió los nombres de Hipócrates y le puso dominante, influyente, estable y conforme, que es lo que después de los años, finales de los años 70, se llamó como teoría DISC. Y hoy nosotros trabajamos la teoría original de conducta y comportamiento, pero hoy se conoce más como el famoso DISC. Es un tema muy profundo y muy interesante para los que quieran investigar en internet o mandarnos un correo y les mandamos información al respecto. Richard, en estos tiempos de teletrabajo nos pregunta, bueno, perdón, la pregunta anterior le hacía Marcela de Filia Lapuente. Ahora, Leonardo Mendoza nos pregunta, en estos tiempos de teletrabajo, ¿puedes detectar tipos de miembros diferentes de un equipo? Te doy esa pregunta, Ricardo. Sí, a ver, el teletrabajo, home office, como lo quieran llamar, genera algo, genera distancia, o mejor dicho, hay una distancia de por sí. El otro elemento es que en lo virtual solo estamos observando el rostro de las personas, entonces es más difícil leer a una persona cuando solo observas el rostro, no estás viendo su cuerpo, no estás interactuando todo el tiempo. Entonces, yo aquí sí invitaría a los participantes dos cosas. Una, compensar la distancia de la virtualidad con lo que un autor llamaba comunicación de alto contacto, que es más cercanía del líder. Curiosamente, más reuniones, no reunionitis, sino más cercanía del líder. Entonces, de pronto tú tienes tu reunión con 5 personas, pero de pronto detectas que alguna de ellas estuvo más callada, etcétera. ¿Por qué no, terminando la reunión, generas una reunión con esa persona para explorar un poco qué le está pasando? Entonces, esa sería una recomendación muy concreta. Compensa la distancia con mayor cercanía. Y cercanía tiene mucho que ver con comunicación. Y búscala tú, porque no siempre las personas la van a buscar. Búscala tú como líder. Y bueno, ya entrando en cosas más detalladas, esto nos llevaría a todo un tema y además, digamos, no soy tan experto. No está de más un poquito explorar todo este tema de interpretación de microexpresiones, del rostro y todo, sin entrar en paranoia de cómo detecto mentiras, que por ahí hay autores muy en esa línea. Pero creo que eso ayudaría, ¿no? Sin embargo, no hay técnica, no hay teoría que reemplace la intención sincera de un líder de estar para su gente, mucho más en momentos complejos como los que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay una pregunta aquí de Jorge Monsalve y nos pregunta que cómo hacemos la identificación o el diagnóstico de los equipos. Justamente hay una participante aquí en el auditorio que por respeto no voy a mencionar la empresa, pero me va a identificar productos para panadería y materias primas para panadería y alimentos especializados de panadería. Yo creo que es una de las empresas con las que permanentemente estamos haciendo este diagnóstico y desarrollo de equipos para alto desempeño. Y siempre que hay la oportunidad de explorar un equipo, podemos hacer un diagnóstico del equipo. Nos tardamos 10 minutos. Es un ejercicio que cada uno de los integrantes del equipo responden en 10 minutos y con la plataforma hacemos un proceso en el que nos da no solamente el resultado individual, sino el resultado colectivo. Y en esta empresa que estoy mencionando, que nos está acompañando acá y que me da mucho gusto que estén presentes, para hacer proyectos especiales estratégicos para un año, para cambios de dirección general, para análisis de equipos cuando cambia el director de un área o cuando se fusionan 2 áreas de la empresa o cuando se fusionan 2 empresas, etcétera, etcétera. Siempre tenemos la oportunidad de poder hacer el diagnóstico previo y aquí, obviamente, tanto con el tema del team coaching como del coaching, lo que pretendemos es, de una manera objetiva, antes de empezar a participar con el equipo,
empezar a ver algunos elementos que son naturales tanto de los integrantes del equipo como del equipo como tal. Entonces, esa es más o menos la forma. Es un ejercicio que enviamos online, nos responden en 10 minutos, procesamos la información y ya tenemos un punto de partida antes de empezar a intervenir con el equipo. Bueno, muy bien. Tenemos varios saludos del auditorio, pero ya no tenemos más preguntas. No sé si haya alguna pregunta adicional. Bueno, muy bien. A nuestro auditorio, un enorme agradecimiento. Con este webinar del día de hoy, cerramos el último ciclo que fue de 4 paneles que venimos haciendo desde hace 4 semanas. Y seguramente en unas 2 o 3 semanas vamos a ver nuevamente de nosotros poniéndoles a su disposición diferentes temas y contenidos para que por favor reflexionen, para que aprendan de ciertos tips y sobre todo para que apliquen en sus empresas. Ricardo, ahora sí formalmente te doy un enorme agradecimiento por haber estado aquí, por haber conversado. Por favor, si quieres despedirte del auditorio. No, pues bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los que estuvieron. A veces, este tipo de charlas, más que nos llevemos muchas respuestas, lo que buscan es que las preguntas que nos llevemos nos sirvan más que las que traíamos. Y me gustaría cerrar con una frase de un gran poeta, León Felipe, que dice, lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar todos y a tiempo. Y creo que eso, en estos tiempos que estamos viviendo, es más cierto que nunca para los equipos. Lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar todos juntos y a tiempo. Pues muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. No, a ti, Ricardo, y tiene mucho que ver precisamente con que yo creo que uno de los grandes aprendizajes que muchos aprendizajes, pero uno de los más grandes que nos está dejando la pandemia es precisamente la humanización y la sensibilidad social. Claro. A todo nuestro auditorio, muchísimas gracias. Les deseo una feliz tarde, como siempre, un fuerte abrazo a la distancia de todo corazón y los esperamos ver nuevamente muy pronto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.